buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que muestra el comportamiento de la COVID-19 en el país. Esta semana la nación casi alcanza la cifra de 7.000 casos activos, lo que evidencia el retroceso en algunos indicadores epidemiológicos. El occidente sigue siendo el más complejo en el control de la pandemia, aunque Santiago de Cuba reportó cifras muy elevadas esta semana. En este espacio usted tendrá la información estadística, el análisis y los criterios del profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos, como cada semana, con el análisis de las principales variables en el control de la pandemia a partir de la información ofrecida siempre por el Ministerio de Salud Pública. En pantalla, la curva de casos activos, una curva bien compleja esta semana. El domingo, usted lo tiene aquí señalado en asterisco, la Nación reportó la cifra más alta de casos activos, casi 7.000 casos activos en una jornada, 6.934. Estos son el total de pacientes confirmados ingresados con la COVID-19 en los hospitales del país, sin mucha variación. Luego el lunes con 6.892, el miércoles con 6.922 y así sucesivamente hasta llegar al sábado, al día de hoy, con 6.893. Cifras que hablan del complejo escenario epidemiológico que vive la nación, la amplia diseminación del virus, por tanto se acentúan las medidas en el control sanitario también a partir de indisciplinas, descuidos y dificultades en la detección y el pesquisaje de casos. Avanzamos con otra gráfica en pantalla. Usted tiene la de fallecidos en la semana, siempre la más triste en cada Cuba por la Salud. Una semana bien compleja desde el punto de vista del número de decesos reportados en cada nueva jornada. El martes, con 12 decesos como consecuencia de la enfermedad. Tuvimos un ligerísimo descenso, aunque la cifra sigue siendo alta, 6 el jueves, y el día de hoy 14, con la cifra más alta de esta semana de muertes como consecuencia de la enfermedad. Sigue estando presente el virus está en cada comunidad del país, exceptuando al territorio, al municipio especial Isla de la Juventud, que sí ha logrado allí un control evidente de los principales indicadores en el control de la epidemia. Avanzamos con otra estadística y aquí están los nuevos casos diarios reportados. Fíjense que ha sido una curva totalmente al ascenso y con picos muy alarmantes. El domingo reportaba la Nación 1.233, luego el martes 1.244, pero fíjese el miércoles con 1.339 casos confirmados con positivos al nuevo coronavirus. Fíjese que la tendencia ha sido esta semana a reportar cifras por encima de los 1.200, exceptuando al lunes con 1.057, luego vimos el jueves 1.252 hasta llegar al día de hoy con 1.289, casi 1.300 casos en esta jornada. Amplia diseminación del virus, se han deteriorado algunos indicadores en el control de la pandemia. Vemos también cómo se ejecutan algunas acciones para rápido contener allí la transmisión, la alta propagación, sobre todo en la capital del país. Y a propósito, esta semana Cuba celebró el Día Internacional de los Ensayos Clínicos. Varias instituciones científicas y de la salud laboran en el desarrollo de los ensayos clínicos que finalmente certifiquen los candidatos vacunales cubanos que de alguna manera deberán ayudar en la contención de la pandemia. Esos estudios requieren altos estándares de calidad y rigor. Lisandra Acesto nos presenta el quehacer de una de esas instituciones. Detrás de los breves momentos en que una persona recibe su dosis de Soberana o Abdala, se engrana un equipo de instituciones y profesionales que tienen la responsabilidad de certificar la calidad y el rigor del proceso. Uno de ellos es el Centro Nacional de Coordinación de Ensayos Clínicos. Entre sus misiones tiene, en primer lugar,
el control, la actividad de control de todos los ensayos clínicos que se realizan en el Sistema Nacional de Salud. Además de eso, tiene una función dirigida a la actividad de docencia. Estas son las oficinas del centro, pero la verdadera acción desde hace meses se desarrolla en los sitios clínicos. Así pudimos comprobarlo en el Instituto de Hematología e Inmunología, donde el equipo de monitores se integra al procesamiento de los datos del ensayo Soberana Plus fase 2B. Nosotros verificamos que todos los datos que estén en la historia clínica sean precisos, sean exactos y que se hayan pasado a ese cuaderno con esa exactitud, para después poder pasarlo a bases de datos y hacer el procesamiento que se establece para ello. Los equipos de monitores velan por el cumplimiento de los protocolos de calidad para ensayos en humanos, certifican cada parte del proceso y capacitan a los profesionales de la salud que intervienen en la vacunación. Al estarnos asesorando constantemente, pues garantiza que ese producto del trabajo realizado sea óptimo para ser analizado. También certifican las condiciones logísticas y profesionales de los sitios clínicos y se mantienen en ellos durante todo el tiempo en el que se desarrolla el ensayo. Así nos lo cuenta la monitora Yaima Muñoz, quien siendo microbióloga al inicio de la pandemia sintió nostalgia de los laboratorios. Veía a mis compañeros microbiólogos, ¿no?, la labor tan importante en ese momento que estaban realizando en el diagnóstico como tal de la enfermedad. Y nunca imaginé que iba a ser tan importante lo que nos iba a venir encima. Sin embargo, la oportunidad de aportar desde la ciencia le llegó meses después, al ser la monitora líder de los ensayos clínicos en el municipio Plaza. Y esta experiencia ha sido única. Nos ha aportado mucho como profesionales en nuestra labor científica, en nuestra labor humanista, para garantizar que la evaluación de nuestros candidatos vacunales salga con éxito y que todo nuestro país pueda tener vacunada a su población lo antes posible. Un camino posible que se sustenta en la entrega y la capacidad profesional y humana de muchos cubanos que dedican sus días a hacer ciencia. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Provincial de Salud de La Habana y del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí IPK comparecieron este jueves en la mesa redonda para informar sobre los estudios e intervenciones con los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Tenemos un fragmento. Las investigadoras principales de los ensayos clínicos de Soberana 02 y Abdala afirmaron que el avance de los candidatos vacunales contra la COVID-19 es favorable y las reacciones adversas son leves. Se conoció además que del 7 al 11 de junio se estarán vacunando los sujetos que recibieron placebo en La Habana. Los placebos son las personas que más han aportado a estos estudios, porque ellos decidieron vacunarse. Bueno, todos lo hicieron, pero a ellos les tocó el placebo. Entonces nosotros tenemos el compromiso ético, moral y del ensayo de beneficiar también a esas personas. Así que en la semana del 7 al 11 estaremos cubriendo todo el grupo de placebo. Y en la semana siguiente, es decir, a partir del 14, estaremos vacunando a los sujetos. Si recuerdan, este estudio tiene 3 grupos de comparación. Un grupo de 2 dosis, un grupo de 3 dosis y un grupo de placebo. Entonces, este grupo de 2 dosis, que solamente recibió 2 dosis, en la semana siguiente, es decir, la del 14, recibirá su tercera dosis que corresponde a Soberana Plus. Ese fue nuestro compromiso con ellos, que le pondríamos el mejor esquema y que ellos recibirían el beneficio de tener todas las dosis de la vacuna. La próxima semana comenzará la intervención poblacional en Boyeros, Arroyo Naranjo y Cotorro, como parte de la estrategia para priorizar la capital como territorio de más riesgo epidemiológico en el país. Las investigadoras hicieron énfasis en la importancia que ha tenido la participación de estudiantes de medicina y el apoyo de muchos organismos para la aplicación exitosa de los candidatos vacunales. Más de 1.115.000 cubanos ya recibieron al menos una dosis durante una de las intervenciones sanitarias más complejas que se han realizado en Cuba. Muestra de la confianza en la ciencia nacional que se esfuerza cada vez más para salvar vidas. Rosana Rodríguez Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y profundizamos en este tema porque usted ha tenido en esta semana una amplia información sobre la estrategia cubana de vacunación masiva anti-COVID-19, una ruta que se ha diseñado con importantes conceptos que usted debe dominar. Se lo mostramos en pantalla. Aquí está la estrategia cubana de vacunación masiva.
consta hasta este momento de 3 pasos importantes. En primer lugar, la realización de ensayos clínicos en estos momentos en fase 3 de ambos candidatos vacunales anti-COVID-19, los más avanzados de los 5 con que cuenta nuestro país. En segundo momento, el estudio de intervención a grupos de riesgo, en este caso a personal de salud y trabajadores del sector biofarmacéutico cubano. Y en tercer momento, la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo. ¿En qué consisten cada uno de estos momentos, procesos dentro de la estrategia cubana de vacunación? Se lo mostramos a continuación. Vamos a desplegar ensayos clínicos. Ensayos clínicos fase 3. En el caso de Abdala, que usted sabe que comenzó en Santiago de Cuba, luego se extendió el fase 3 a Guantánamo y Granma, fase 1 y 2 solo en Santiago de Cuba, culminó ya sus 3 dosis de aplicación. En el caso de Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas, concluyen solo unos días. Veíamos a través del reporte la explicación también de la investigadora principal a propósito de la evolución, de la consecución con los placebos, y la administración de su última dosis, bueno, debe ocurrir la semana que viene con Soberana Plus en La Habana. Recuerde que Soberana 02, este candidato vacunal, se efectuó este ensayo clínico solo en la capital del país. ¿Qué buscan estos ensayos clínicos? Bueno, demostrar eficacia, los datos de eficacia necesarios para avanzar a planes mayores dentro de la estrategia cubana de vacunación. Ahora, ¿en qué consistirá entonces el estudio de intervención o los estudios de intervención? Concluyó la inclusión de todos los voluntarios esta semana, se encuentra en segunda y tercera dosis con ambos candidatos vacunales, usted lo tiene en pantalla, con Abdala y Soberana 02, se realiza en trabajadores de la salud y Biocuba Pharma de La Habana, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y debe así sucesivamente llegar a todos los profesionales de la salud del país. ¿Qué busca este estudio de intervención? Usted lo tiene en pantalla, completar también los datos de eficacia. Ahora bien, ¿en qué consiste la intervención sanitaria que comenzó en el país el pasado 12 de mayo? Usted lo tiene también desplegado en pantalla. Es un proceso complejo y gradual. Comenzó en La Habana, en 4 municipios: Regla, Habana del Este, San Miguel del Padrón, también Guanabacoa, y continúa en Santiago de Cuba, Matanzas, y así progresivamente hasta abarcar cada una de las provincias cubanas. ¿Qué busca esta intervención sanitaria? Usted lo tiene en pantalla y aquí se lo dejamos saber. Avanzar hacia el registro sanitario para uso ampliado en la población con estos 2 candidatos vacunales anti-COVID-19. Son buenas noticias, son alentadores los pasos, pero usted no debe descuidar ninguna de las medidas higiénico-sanitarias que bien conoce y que deben llevarnos a una prudencia total en tiempos de altas cifras de contagio en el país. Y avanzamos con más de este tema, y es que más de 1 millón de cubanos han recibido ya al menos una dosis de alguno de nuestros candidatos vacunales. Esto fue noticia. Pero ¿cómo participar de este proceso? ¿Cómo volvernos sujetos activos y favorecedores de una tarea que traerá beneficios a largo plazo para todos en el control de la COVID-19? Sobre este tema nos comenta hoy desde casa el profesor Manuel Calviño. El proceso de vacunación masivo en el país ha comenzado. Esto es algo que esperábamos todos, que deseábamos todos, porque sabemos perfectamente del impacto positivo, favorable, importantísimo que va a tener sobre el futuro de la COVID-19 en nuestro país y sobre todo en la disminución de los contagios que hasta este momento verdaderamente están marcando cifras muy altas. Y la vacunación, sin duda alguna, será una contribución fundamental. Por eso todos estamos justamente vacunándonos con la esperanza de que esto va a ser un golpe muy importante, definitivo a la COVID-19.
Pero yo quiero que nos preguntemos lo siguiente, ¿no? El proceso de vacunación es un proceso complejo. El montaje de una campaña de vacunación como esta es extremadamente complejo en los tiempos en los que además queremos que esté el país prácticamente 100% vacunado, las personas que pueden vacunarse. Obviamente requiere de una actuación extremadamente compleja, del montaje de una logística difícil, de una logística que tiene muchos elementos y en condiciones muy complicadas, y que en un determinado momento, obviamente, algunos de esos elementos puede actuar disfuncionalmente, puede actuar erráticamente y producirse algunos, digamos, percances en el proceso que supongan para las personas que estamos ahí en los vacunatorios esperando a ser vacunados, pues suponga algún nivel de molestia, algún nivel de dificultad. Y es ahí donde yo quiero que nos preguntemos, ¿cómo nos vamos a percibir y a posicionar actitudinalmente nosotros mismos? Como usuarios beneficiarios de la vacuna, es decir, como alguien que llega, hace la entrevista, se vacuna, espera la hora adecuada, es decir, pone su brazo a vacunarse y ya. O nos vamos a posicionar como sujetos activos, como ciudadanos del proceso de vacunación. Entiéndase, vamos a mirar el proceso desde las gradas o vamos a participar activamente en él. Y usted se podrá estar preguntando, ¿y cómo voy a participar activamente en él? Mi único modo de participación es vacunarme. Pues no, hay un modo de participación muy importante y que se necesita, que es necesario. Estos inconvenientes que pueden suceder, por ejemplo, generan tensiones y generan reacciones. Y algunas personas se molestan. ¿Y por qué no ha llegado la vacuna? ¿Y por qué se ha demorado el carro? ¿Y por qué si me dijeron a las 8 ya son las 9 y todavía no han empezado? Con razones y justificaciones suficientes. Pero tenemos que entender de la complejidad de este proceso y entonces sentirnos miembros del proceso, prestar nuestra ayuda, asumir una actitud que haga que el proceso fluya bien, fluya mejor todavía. ¿Y cuál es esa actitud? Usted lo sabe. Necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser comprensivos, entender que pueden fallar algunas cosas, necesitamos ser tolerantes, pacientes, necesitamos de alguna manera controlar nuestras reacciones inmediatas, necesitamos ayudar a las otras personas, apoyar a las otras personas, cumplir con las medidas en el vacunatorio. Y este es el modo en que nosotros podemos, más allá de ser beneficiarios, sin duda alguna, beneficiarios de este proceso de vacunación con nuestras propias vacunas, ser también ciudadanos participantes, activos en un proceso de construcción de la salud de la población, del bienestar de la población, de todas y todos los cubanos. Avanzamos a esta hora con otros temas en Cuba por la salud. El gobierno cubano coloca la vida de las personas en primer orden y ha avanzado en la respuesta a la actual emergencia sanitaria. El representante de la OMS-OPS en Cuba, doctor José Moya Medina, destacó en entrevista exclusiva a la periodista Marisela Recasens la efectividad del protocolo aplicado por la salud pública de la nación antillana para hacer frente a la pandemia. Y hemos podido ver a lo largo de todo este año y medio que tenemos ya de enfrentamiento a la pandemia, cómo Cuba ha dado paso a paso en la respuesta, ¿no? Con un plan integral, un plan único, un plan nacional que se ejecuta en los diversos momentos en la provincia o en el municipio, que tiene un seguimiento a ese plan. Por lo tanto, hay una respuesta de gobierno frente a una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Pero luego con una fortaleza que tienen ustedes de su sistema de salud, ¿no? Que está basado en una atención primaria, con recursos humanos, con una vigilancia epidemiológica y un rastreo de contactos que ha sido muy evidente. Empezaron con 2.000, 3.000 pruebas PCR diarias y hoy estamos en 25.000 pruebas PCR diarias, con 4 laboratorios al principio y ahora 27 laboratorios que hacen PCR en el país, que es lo que precisamente recomendamos, ¿no? El rastreo, la búsqueda de contactos, el aislamiento de los contactos, de los casos y su seguimiento.
Por otro lado, está también el equipo que hace el seguimiento a la atención, al tratamiento, y hemos podido ver y conversar también con ellos. También tengo ese privilegio de conversar con los investigadores, con la gente que está en el terreno, que está revisando cómo van los casos, y entonces tenemos un conjunto de medicamentos, un plan de respuesta en la prevención, en la atención, incluso en la convalecencia, ¿no? Que hay elementos también importantes que Cuba suma para la respuesta, para la atención, medicamentos que están siendo aplicados en las fases inflamatorias, en las fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Y finalmente, contar con 5 candidatos vacunales también es un enorme privilegio para el país, ¿no? Y eso es producto de los hombres de ciencia, de las instituciones que hacen investigación. Sigo muy de cerca también el desarrollo de las soberanas, de Abdala y de Mambisa. He tenido oportunidad de conversar con los investigadores de ambas instituciones, el Instituto Final de Vacunas, el CIGB, y por supuesto esto cierra con un broche de oro toda la capacidad que tiene el país de enfrentarse a una pandemia de esta naturaleza y con los logros que lo viene haciendo, ¿no? La incidencia, a pesar de que estamos en estos últimos 3 meses con una incidencia alta que se está manteniendo, si comparamos, sigue siendo una incidencia baja cuando comparamos con otros países, ¿no? Cuando vemos la tasa de letalidad, es una tasa de letalidad también bastante baja si comparamos con otros países. Por supuesto, no queremos que esto que se compliquen los casos, todo depende mucho de la prevención y todo ese esfuerzo también en los mensajes permanentes de prevención, ¿no? Yo creo que el rol que juega el doctor Durán con su conferencia de todos los días también es un rol extraordinariamente importante, ¿no? Porque es una vocería única del Ministerio de Salud informando a la población de cómo está la pandemia, cómo están los casos y sobre todo esa fuerza que él siempre hace en sus mensajes de la prevención, del lavado de manos, del uso permanente del nasobuco, del distanciamiento social, de ventilar los interiores. Son esos mensajes importantes que todos nosotros debemos de cumplir porque esa será también nuestro aporte en el esfuerzo, en la lucha que hace el país en el control de la pandemia. Y en los finales de Cuba por la salud le contamos como cada semana los datos epidemiológicos generales. El total de casos confirmados hasta este momento en el país desde el inicio de la epidemia con la COVID-19. Más de 130.000 cubanos se han contagiado con el nuevo coronavirus. La cifra exacta usted la tiene en pantalla, 131.832 cubanos. Hoy se mantienen positivos activos 6.893, una de las cifras más altas de casos activos, ya usted lo ha visto, una de las cifras más elevadas, evacuados 2, retornados 54, recuperados 124.020 pacientes hasta este momento y fallecidos 863, se acerca la nación ya a 900 decesos como consecuencia de la enfermedad. Esta ha sido la información oficial manejada por el Ministerio de Salud Pública. Vamos a una pausa para despedir este programa de manera especial. Y ante la compleja situación epidemiológica en Mayabeque, la población aún no percibe el peligro de la pandemia. El incumplimiento de los protocolos sanitarios, entre otras medidas, provocan el incremento sistemático de casos positivos a la COVID-19. Mayabeque reporta en los últimos días un número elevado de casos positivos a la COVID-19 y aún resulta insuficiente la percepción de riesgo de la población. Lo que opino de los números de casos positivos tan elevados es que las personas no tienen el riesgo que están ahora mismo. Nosotros estamos trabajando aquí en organizando las colas y apoyando en lo que podemos. Y es por gusto, tú le explicas y le explicas, por favor, aléjense, estoy hasta desde por la mañana a las 7 que estoy aquí, aléjense, por favor, no se unan, denle espacio. La gente no entiende. Las personas no entienden de que es una cosa que mata. Bueno, imagínate, esto es algo muy peligroso y constantemente en cola, creo que es un riesgo más para la población. Yo lo que pienso que la población no sabe todavía el riesgo que están cogiendo cuando ellos hacen esto. Generalmente aquí lo podemos ver también que la población no saben hacer distanciamiento, aunque usan el nasobuco, hablan pegado, en un momento determinado lo tienen mal puesto. Ante esta situación epidemiológica es necesario que la población tome conciencia de la percepción de riesgo sobre un virus que sigue cobrando vidas.
En Mayabeque, Greta Domínguez Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, pues ya lo veíamos, indisciplinas, descuidos en el control de la pandemia, una profunda evaluación sobre la situación actual de la epidemia de COVID-19 en el país, caracterizada por el incremento de los casos, los pacientes graves y críticos y los fallecidos, realizó el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la Enfermedad en su reunión de este viernes. El encuentro estuvo encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario para la Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. A continuación mostramos algunas consideraciones del ministro de Salud Pública y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. ¿Cuáles han sido las principales causas que nosotros hemos estado evaluando y que han generado la situación epidemiológica actual? Primero está la disminución de la percepción del riesgo de la población a partir del tiempo de evolución de la pandemia y el inicio de los estudios de intervención con los candidatos vacunales. Hay un incumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias aprobadas como parte del Plan Nacional para esta etapa por parte de los organismos y entidades. Y nosotros no hemos logrado resolver todavía la organización de la pesquisa. Siguen siendo pocos los contactos que se identifican en la comunidad, lo que sin lugar a dudas nos deja personas por detrás que al final son positivos, y los controles de focos no alcanzan toda la calidad y resolutividad necesaria. Dejamos de utilizar herramientas que se crearon y que fueron de las fortalezas que tuvimos y que la generó el propio enfrentamiento a la COVID. Ya la aplicación del pesquisaje o el autopesquisaje no lo usa casi nadie, y esa en una etapa nos daba información concreta, directa. Nos permitía actuar rápido sobre casos, nos permitía discriminar también, ya esa casi no lo usamos. Andariego, que ya era una buena aplicación, desarrollada por una empresa del sistema militar, y nos permitía sacar georreferencialmente cuáles eran las zonas complicadas, cuáles era esto, dónde teníamos incidencia de casos, lo vinculaba con elementos de movilidad. Busquen cuánta gente están usando Andariego, ya casi nadie lo usa. Una herramienta básica para la toma de decisiones en cualquiera de los puestos de mando, de los puestos de dirección de los consejos de defensa o de los puestos de dirección del sistema de salud. De esta forma ponemos punto final a Cuba por la Salud con el llamado del presidente cubano a no bajar la guardia en tiempos de rebrotes de COVID-19. Lo hacemos también con un reconocimiento al personal de salud. Hoy se cumple un año de que la enfermera de Caibarien, que toda Cuba siguió, y usted lo tiene en pantalla, Jacqueline Collado, se recuperara del nuevo coronavirus. Estuvo 60 días en terapia intensiva y salió victoriosa. Se puede, es posible, sí, pero hay que evitar enfermar a toda costa. De esta forma estamos poniendo punto final a este espacio semanal que lleva el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.